Hola, soy Héctor Aponte Alequín y esta es la introducción al vídeo Criterios de Textualidad. Forma parte de algunos cursos universitarios que enseño. Si eres estudiante, debes estar bien pendiente cada vez que me refiera a algún foro de discusión, alguna asignación, algún material de algún módulo, semana, lectura, complemento. Cualquier referencia que haga va a ser importante para ti si eres estudiante. Si no eres estudiante, no te asustes porque esas alusiones no te competen. También aclaro que la mayoría de las ideas de este video o de esta introducción al video siguiente provienen del libro de Jan Renkema, Introducción a los Estudios sobre el Discurso, en el que se ponen en práctica conceptos, se reformulan prácticamente conceptos de de Beaugrand y Dressler. Nosotros también haremos ese ejercicio, de modo que comenzaremos con 2 estímulos. Luego introducimos el componente teórico de las técnicas de edición a base de los criterios de textualidad y después pasamos al otro video en el que sí presentamos ejemplos concretos de la aplicación de esos criterios de textualidad. Procedemos de inmediato con los estímulos. El primer estímulo proviene de un fragmento de la columna Empeorando de Rosa Montero. Con nuestra habitual estrechez de miras, tendemos a pensar que el momento histórico que vivimos es el más moderno y sofisticado de todos los tiempos, como si el progreso fuera algo inevitable y nosotros mismos la cúspide del desarrollo humano. Nada más lejos de la verdad. Los logros sociales son resbaladizos y volátiles, y a menudo se producen regresiones. Por ejemplo, la situación de la mujer era mejor a principios del siglo XIX que 100 años más tarde. Nunca hay que bajar la guardia en la defensa de nuestros valores, aunque parezcan sólidos y obvios. A veces los pueblos eligen la involución e incluso el suicidio, como sucedió con la Alemania nazi. Antes de analizarlo, anoto en violeta los errores que corregimos, como si el progreso fuera algo inevitable y nosotros mismos la cúspide del desarrollo humano. Es una frase que no es una oración, tema que abordaremos si estás en el curso de técnicas lingüísticas para edición de textos. Este tema lo abordaremos en la unidad 4, unidad 3 y 4, esas 2 unidades. Y las comas que le han faltado. Hay otras comas que de hecho se estudian en la unidad 2, si estás en ese mismo curso, técnicas lingüísticas para edición de textos. Hay otras comas que hemos dejado pasar porque corresponden al estilo, pero hay otras que debemos añadir que son las que están en violeta, luego de volátiles y luego de a veces. Bueno, les cuento que este estímulo nos hace pensar sobre el tipo de texto al que estamos recibiendo. Les hago varias preguntas. ¿Cómo ustedes se sienten cuando leen este texto? ¿Qué reacciones tienen? Y si simplemente se está transmitiendo información con el llamado que hace la escritora Rosa Montero. El segundo estímulo corresponde a los chistes lingüísticos. Veamos los primeros, los chistes 1. Un cuchillo llama a una cuchara desde lejos. ¡Cuchara! La cuchara no responde y el cuchillo concluye. Parece que no es cuchara. Camarero, este pan está hablando. Pues dígale que se calle. ¡Qué fresca está la mañana! ¿Cómo no va a estar fresca si es de hoy? Una cereza tiene una fuerte crisis de identidad. Un día se mira en el espejo y se pregunta, ¿cereza yo? Vendo libros para niños de misterio. ¿Y por qué esos nenes son misteriosos? ¿Por qué en este pueblo el hospital está en la iglesia? Para que todos los pacientes tengan cura. El bebé nació bien, pero tuvimos que ponerle oxígeno. Qué pena, yo quería ponerle Agustín.
Encontré trabajo en Estados Unidos. ¿De qué? De América. Y cerramos con esta cita para que reflexionen. El verdadero significado de las cosas se encuentra al decir las mismas cosas con otras palabras, de Charles Chaplin. Veamos ahora los otros. Chistes lingüísticos 2. Aquí está este que se repite, el de cuchara, el de cereza. El tercero, sabes, soy vidente y por $10 te digo el futuro. $10, ¿está bien? Adelante. Yo seré vidente, tú serás vidente, él será vidente, nosotros seremos videntes. ¿Vienes conmigo a ver una serpiente que trajo Pepe? ¿Cobra? No, gratis. Entra un hombre en una tienda y le dice al dependiente, buenas, caballero, usted me dirá, y le responde el otro, pues soy bajito, aproximadamente mido entre 5'4" y 5'5". Aquí se quedaron las comillas del 5'5", de las pulgadas. Un amigo que le dice al otro, te llamo por el libro que te presté, y le dice el otro, wow, pues se escucha fenomenal. Mamá, me voy de casa. Oca, procura que las gallinas de palo no sufran mucho. No, que me voy pa' siempre. Caza siempre. Era un gobierno tan retrógrado que en lugar de tener ministros tenía ministrosaurios. Y cerramos con esta cita. El lenguaje de hoy no es peor que el de ayer, es más práctico como el mundo donde vivimos, de Noam Chomsky. Estos dos comprenden el estímulo 2. Ahora procederemos a hacer un análisis en los que aludiré, me voy a referir al estímulo 1, la columna de Rosa Montero o el fragmento de la columna de Rosa Montero, y al estímulo 2 que se comprende de los dos chistes, chistes lingüísticos 1, chistes lingüísticos 2. Como mencioné al principio del video, parto de la premisa de que leyeron la lectura asignada. Este video forma parte de algunos cursos, así que conocen este modelo, además de que se han discutido versiones similares en sesiones sincrónicas o videos anteriores del curso. Este modelo general de la comunicación suele ser problemático y nos preguntamos, ¿es apropiado para describir la dinámica de producción de textos? Pensando en lo que sucedió con el estímulo 1 y el estímulo 2, nos preguntamos, ¿por qué? Este modelo explica lo que sucede con la columna de Rosa Montero que nos jamaquea la existencia, que empieza con una frase metafórica. Explica lo que sucede con los chistes lingüísticos. Si alguien no está pendiente del juego metalingüístico que contiene cada chiste, se reirá o le parecerá que el chiste es mongo. Por lo tanto, es adecuado pensar que la receptora del mensaje va a decodificar una señal exactamente por lo que contiene literalmente tal cual lo produjo la emisora o el transmisor o el emisor. Seguimos cuestionándonos si este modelo es efectivo para explicar esas nociones del texto. Veamos qué nos dice específicamente Renkema al respecto cuando usa, o mejor dicho, al usar un ejemplo de un poema, de una poesía. Luego que Renkema presenta el ejemplo de la poesía, que parece no tener ningún sentido hasta que la receptora o el receptor admite una disposición a saber que esto es poesía, así que debe moverme. Él menciona, en este párrafo resume la idea principal de este video y la idea que guiará la aplicación de los criterios de textualidad al ejercicio de la edición, de la producción del texto y la edición del texto. La inexactitud de esta definición cotidiana se debe principalmente a un enfoque simplista de los textos, que se perciben como un mensaje que va de un emisor a un receptor. Para una mejor comprensión del concepto de texto se requiere una explicación del modelo general de la comunicación, el que ya acabamos de explicar. El problema, y vamos a ir al revés para ir entendiéndolo un poquito mejor. Brincamos de acá, vamos a esta parte. El problema se hace más complejo en los casos como el poema adaptado a la fonética inglesa,
del poeta holandés Jan Hanlo, que aparece en el ejemplo 2. Con un poco de imaginación es posible que el lector manifieste que el poema tiene cierta coherencia, por ejemplo, como una composición de efectos sonoros o como una sátira a las convenciones poéticas nacionales. La atribución de coherencia depende parcialmente, por lo tanto, de la disposición del receptor. Y nosotras podemos añadir que además de que la atribución de coherencia, de que tenga sentido este texto, depende también de factores externos al texto, al conocimiento del mundo de esa receptora. Por ejemplo, Renkema menciona como una sátira, como ejemplo de posible interpretación, una sátira a las convenciones poéticas tradicionales. Para que esa sátira tenga sentido, tiene que haber un conocimiento del mundo externo al texto que tiene la receptora, que tiene el receptor, y que puede entender entonces, puede utilizarlo para entender o para descifrar esa poesía. Nos preguntamos entonces, ¿eso es lo que ocurre en qué tipos de texto? Ocurre en los textos literarios creativos, pero en el texto informativo debería ocurrir. Deberíamos depender de un contexto que tiene la receptora, que tiene el receptor, o el texto debería ser autosuficiente. Para contestar esa pregunta debemos recordar, debemos cuestionarnos cuál es el objetivo, cuál es el propósito, cuál es la meta de esos tipos de texto y cómo esa meta nos hace clasificarlos entre unos y los otros. Los textos literarios privilegian la creación de mensajes independientemente de las reglas convencionales de la escritura. Por eso en el poema puede hacer ota, 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 o. Por eso es que Rosa Montero se toma unas libertades que yo mencioné al no incluir las comas, al incluir una imagen metafórica, simbólica. Por eso es que en los chistes lingüísticos, al final de cada chiste parece haber un sinsentido en la vida, parece haber algo absurdo, una conclusión absurda que es la que se supone que dé risa, o si no da risa, por lo menos da risa porque es el chiste mongo. Por lo tanto, el texto literario tiene como objetivo comunicar, es cierto, pero también provocar extrañamiento. Extrañamiento en términos como lo usarían los formalistas rusos en la teoría literaria. Ese extrañamiento es lo que acabo de mencionar. Ese jamaqueo que uno siente con la columna de Rosa Montero, ese sinsentido o esa risa que producen los chistes, y ese cuestionamiento o cara de etcétera que podría generar el leer la lectura de Hanlo, que menciona o que usa como ejemplo Renkema. Los textos informativos, en cambio, involucran la comunicación de mensajes a públicos masivos. Pueden o no contener opinión y su objetivo es comunicar. En los textos literarios, la multiplicidad de interpretaciones es un atributo. Por lo tanto, la columna de Rosa Montero puede producir ira, pero también puede producir contentura o valentía o entusiasmo. Y además el poema de que presenta Jan Renkema como ejemplo puede interpretarse como una sátira, como él mismo mencionó, pero también puede interpretarse como un llamado a la creatividad, etcétera, etcétera. Y esas interpretaciones, esa multiplicidad es un atributo, es algo positivo. En cambio, por otro lado, en los textos informativos, la multiplicidad de interpretaciones, de acuerdo con factores como la disposición de las receptoras y la situación de la comunicación, es un defecto de producción. Si hay muchas interpretaciones es que algo se comunicó erróneamente. Por lo tanto, buscamos la correspondencia entre la intención de la emisora y la interpretación de la receptora. Intención de la emisora, interpretación de la receptora. Queremos que coincidan, que se entiendan las dos partes, que se transmita una señal. La única manera de evitar interpretaciones equivocadas es producir textos que no confundan,
que sean autosuficientes. Si editamos, buscamos que al editar ese texto dependa en la menor medida posible de un contexto externo o de un conocimiento que no sabemos si la lectora tiene o no tiene, que no nos consta si lo tiene o no. Ahora bien, estos conceptos se pueden problematizar, estas divisiones, estas fronteras imaginarias entre los textos informativos y literarios. Pensando en el estímulo 1 y 2, tomando como punto de partida los estímulos 1 y 2, el fragmento del texto de Rosa Montero y los chistes lingüísticos, les pregunto, ¿cuáles son los alcances de la dicotomía texto literario, texto informativo? Y aquellas estudiantes que sean parte de un curso, esta pregunta la deberán contestar en un foro de discusión que tendrán en el Sistema Institucional de Gestión de Aprendizaje. ¿Cuáles son esos alcances? ¿Hasta qué punto un texto se puede clasificar de este tipo? ¿Hasta qué punto de este tipo? ¿En qué maneras hay cruces entre uno y el otro? ¿Qué es lo que define el que sea uno, el que sea el otro? ¿Por qué resulta pertinente establecer esta diferencia? Podemos problematizar y cuestionar esa clasificación, pero entonces, ¿por qué la usamos? ¿Para qué? ¿En qué ámbitos resulta útil, resulta pertinente? ¿Cómo ha sido tu experiencia como lectora y productora de textos en relación con esta clasificación? ¿Cómo has evolucionado de querer hacer textos literarios a hacer informativos o viceversa? De tener una redacción informativa a una redacción más artística o más creativa. Existen prejuicios, mitos y existen concepciones sociales acerca de las características de cada texto. Así que cómo esas nociones influyeron en tu trabajo como lectora y productora de textos y como editora también en este caso. Luego de ese análisis, de esa problematización que hicimos entre las clasificaciones de los textos, se puede concluir que en realidad lo que los distingue a ambos, lo que distingue a uno del otro, mejor dicho, es la meta que tiene cada texto y cómo es la audiencia o cómo la audiencia, las lectoras se relacionan con el texto. La meta del texto informativo es una audiencia masiva. Suele ser una audiencia que, aunque sea especializada, involucra a muchas personas de distintas clases sociales o niveles sociales, distintos niveles de educación, distintos géneros, distintas peculiaridades, y que van a utilizar lo que dice el texto informativo para producir conocimiento o para hacer algo en su vida, versus el texto literario cuya audiencia sí también puede ser diversa, también puede ser variada, también puede provenir de distintos trasfondos sociales, psicológicos, pero va a usar lo que dice el texto principalmente con un fin personal, con un fin de entretenimiento, placer, reflexión personal, que en ocasiones se puede convertir en colectivo, pero que va a depender o va a activar una subjetividad que el texto informativo no necesariamente activará o propenderá. Por lo tanto, el texto informativo parte de una audiencia que necesita el texto en su vida diaria, que no va a perder tiempo con el texto, que no va a pasar esfuerzo con el texto, cuyo trabajo no es eso mismo, pasar trabajo, cuyo trabajo no es descifrar la señal, como en algunos casos de los poemas, por ejemplo, que hay que descifrarlos, sino que van a recibir esa información y la van a procesar tal cual para usarla. De modo que los objetivos de ese texto informativo se pueden resumir en comunicar a una audiencia masiva, aportar al mejoramiento de la sociedad, atraer a un público y acumular riquezas, capitalizar. Porque el texto informativo en la mayoría de las ocasiones busca una audiencia masiva. Y aunque no busca una audiencia masiva, escribir para una audiencia masiva y diversa en la que todos sus componentes interpreten de la misma manera la información, contribuye a luego especializar esa redacción
o esa edición. En un primer nivel escribimos para todas y todos, y luego que tenemos las destrezas para que todas y todos nos entiendan, entonces nos concentramos en un público específico y añadimos la jerga, añadimos los elementos que necesita ese público a partir ya de una base sólida, de una base que se puede entender. Aportar al mejoramiento de la sociedad. Este es un concepto amplio. ¿Y por qué lo menciono? Porque lo mencionamos en el contexto del libro de Renkema, de Introducción a los Estudios del Discurso, porque el texto informativo sí busca que se utilice lo que se comunica, ya sea si es un texto informativo de la academia, se utiliza para producir conocimiento, se utiliza para investigar, y debe haber en esa redacción, en esa edición, un sentido de responsabilidad social y sensibilidad ética. Esos dos elementos los estudiaremos muchísimo cuando vayan al video de criterios de textualidad, cuando estudiemos los criterios de aceptabilidad, por ejemplo. Intencionalidad, aceptabilidad involucran considerar a la audiencia. Atraer a un público. El texto informativo busca que no abandones el texto. Atraer a un público se produce en el contexto de las sociedades capitalistas, así que junto con ese objetivo también está el de acumular riquezas y capitalizar. Estos son conceptos amplios y abarcadores, no necesariamente son riquezas monetarias o capital monetario de adquisición, sino riquezas culturales, riquezas comunitarias, riquezas sociales, riquezas artísticas. ¿Qué necesita entonces? Que estos objetivos, ¿cómo definen al texto informativo? ¿Cómo lo hacen distinto del texto literario? Para el texto informativo, como editoras, como redactoras, la lectora, la persona que lee, es la persona más importante, así que hay que considerarla. Quien pasa trabajo no es quien lee, es quien escribe y quien edita. Esos son quienes deben pasar trabajo y tener esfuerzo intelectual. Escribir y editar demanda un compromiso con la calidad del texto y el respeto a la audiencia. Otra vez muy relacionado con los principios de coherencia, aceptabilidad, intencionalidad. La lectora es igual a mí, no es inferior, no es superior, no es inferior a quien escribe, quien edita, no es superior a quien escribe y quien edita. Por eso el criterio de informatividad y el principio práctico de la comunicación efectiva de sencillez es crucial. El texto informativo no parte de la premisa de que la lectora tiene que buscar un diccionario o de que yo estoy educando a la lectora o de que yo estoy demostrando cuánto sé de un tema. Es igual a mí, somos personas que tenemos el mismo valor. Quizás yo como editor, como redactor, sé un poquito más, pero eso no me hace superior. El valor es el mismo. Y por último, hay que tener en cuenta que estas características exigen una producción estandarizada en esquemas, en equipos de trabajo. En los medios de comunicación existe el equipo. Hay una persona que redacta, hay una persona que edita, hay una persona que produce paratexto, los elementos paratextuales, video, imagen. El texto final, el producto final es una combinación de esos elementos, además el diseño gráfico también. Por lo tanto, exige que seamos muy responsables con lo que nos queda, lo que nos toca a cada uno de esos elementos para que el flujo se dé de manera óptima. No depende solo de nosotros, depende de quien escribe, de quien edita, de quien diseña, de quien toma la foto, de quien hace el vídeo. Así que este componente es bien importante tenerlo en cuenta sobre el texto informativo en la actualidad, sea en los ámbitos de la academia, los medios de comunicación, etc. Si hacemos un pareo, va a parecer un poco caótico esta red, pero comunicar a una audiencia masiva implica que la lectora es la persona más importante y también implica considerarla como un público que es igual a nosotros, tiene el mismo valor, no es inferior ni superior. Aportar al mejoramiento de la sociedad, es decir, tener sentido de responsabilidad social y sensibilidad ética y estética,
demanda un compromiso con la calidad y el respeto, y también implica ser consciente de que no vamos a impresionar a nadie. Atraer un público implica conocer a la audiencia, es la persona más importante, conocer sus necesidades y tener una producción estandarizada que asegure límites de tiempo y espacio. El texto tiene que ser de estas líneas, el texto tiene que darse en este tiempo. Y en los cursos si están tomando cursos conmigo, pues sus trabajos de redacción y de edición tienen un tiempo determinado y tienen una cantidad de párrafos y una cantidad de oraciones por cada párrafo, y son límites que son parte de la producción estandarizada y que se establecen para lograr otra vez el atraer a un público, considerar las necesidades de la audiencia. Por último, acumular riquezas, capitalizar, está relacionado con la producción estandarizada que acabamos de discutir y con la calidad que debe tener el producto que presentemos al público y el respeto que hay que deberle. Ahora pasaremos a una práctica sobre el proceso de revisión, que es el proceso anterior a la edición. Aconsejo que le den pausa y puedan leer este texto, así que lo dejan unos minutitos aquí, lo leen bien y luego pasamos a hacer unos comentarios. Ahora recomiendo que le den pausa al video para luego entonces observar mis comentarios y verificar si coinciden con los de ustedes. Hago la aclaración de que son mis comentarios y también de la doctora Lourdes Lugo Ortiz, quien editó por primera vez este texto en un curso de comunicación de la Escuela de Comunicación Universidad de Puerto Rico. Ya leyeron el texto, claro está, se dieron cuenta de que es una noticia, un texto informativo del tipo mediático, noticia de un periódico. Presentamos el texto comentado. También aconsejo que le den pausa para que puedan leer mis comentarios y los de la doctora Lugo Ortiz, pero voy sobre cada uno de ellos rapidito. Podemos ver sospechosos de la muerte de quién. Hay un problema de cohesión en cuanto al referente. Cohesión, referentes, importante, criterio de textualidad que estudiarán en el video y podrán observar con más ejemplos. No se entiende de quién es la muerte. Hay un problema de claridad y de precisión en este párrafo. No es su director, es el comandante Rafael Rosa Córdoba. Buscaron hoy en la madrugada al joven que se alega contrató para que matara a su marido. ¿Le pagarían a quién? ¿Cuál seguro? Y al que le pagarían no se sabe. Esta oración es repetitiva, no se sabe bajo sospecha de quién o qué. Lenguaje policial, jerga, repite palabras. La mujer, ¿cuál mujer? Otro problema de cohesión es Verónica Sastre. No decimos alegadamente, sino supuestamente. Hay más repeticiones, esta oración es larga, así que le resta claridad. Por eso, ¿por qué? De todo lo que dijiste antes, ¿por qué? Otro problema de cohesión, ambigüedad referencial. Recuerden esos términos, ambigüedad referencial. Que es nada, en la vivienda no había nada, que es nada forzado. Al joven, ¿cuál joven? Otro problema de cohesión. También hay problemas de coherencia con la idea que se transmite en este mini párrafo y de precisión, porque no hay datos específicos ni concretos. Por último, hay un problema de coherencia porque hay dos ideas que no están relacionadas en el último párrafo. Aconsejo que le den pausa, lo vuelvan a leer y verifiquen cómo falla este texto para que lo recuerden en el próximo video, en el video que se introduce con este que están escuchando y leyendo, que es el video de los criterios de textualidad. Pero antes vamos a tener unas conclusiones preliminares y continuar con unas anotaciones que nos ayudarán en el conocimiento de esos 7 criterios de textualidad. Y si estás en un curso, pues te contextualizarán ese curso universitario en el que estás matriculada. Podemos concluir preliminarmente a partir de las ideas de Renkema en su libro y también de los ejemplos que hemos estudiado, que una secuencia de palabras se convierte en un texto cuando comunica. Es decir, si comunica, es una condición que comunique para que sea un texto. Palabras aisladas, palabras intercaladas
en el mundo no significan nada, no comunican nada, no son textos, lo que significa que esa emisión se convierte en un texto cuando aparece alguien bien importante, que es la lectora, la persona que lee, la persona que interpreta, la persona que recibe la comunicación. Por lo tanto, para comunicar, un texto depende de la producción de un mensaje, pero también de su comprensión. Si no se entiende, si no se le otorga un sentido, no es un texto, no comunica. Por eso el papel de la persona que lee, de la persona que interpreta, es fundamental. Esa interpretación está sujeta a otros factores externos al texto. El trasfondo de la receptora sobre el tema, la situación de la transmisión, las emociones de la interpretante. En el texto literario, esos factores se aprovechan como parte del acto comunicativo. Se parte de la premisa de que la receptora tiene un trasfondo, de que está en una situación de la lectura, de la búsqueda del placer, etc., y de sus emociones o cómo las emociones intervendrán en la interpretación de ese texto. Sin embargo, en el texto informativo, esos factores no siempre son fundamentales. Sin embargo, recordando la problematización que hicimos, hay ocasiones en que elementos literarios intervienen para que sea más efectiva la comunicación, como en el caso de la columna de Rosa Montero, que es un texto informativo, pero tiene imágenes literarias y tiene llamado o apelación a la emoción. En esos casos, la prioridad sigue siendo la transmisión de información, pero se usan elementos parecidos a los textos literarios como ayudas, como apoyos para generar una reacción particular. En la mayoría de los casos, no en esas excepciones en las que las líneas se difunden, ¿verdad? Porque no todo es blanco y negro. Hay ocasiones en que las líneas, las fronteras se rebasan o son difíciles de determinar, pero en la mayoría de los casos debemos redactar textos que dependan en la menor medida de lo posible de esos factores externos. Si el objetivo es comunicar, entonces debemos redactar textos informativos. Si estamos trabajando con textos informativos, debemos editar textos que dependan en la menor medida de lo posible de los factores externos para que se puedan entender. De que no dependas de un diccionario, no dependas de pasar trabajo descifrando una metáfora o que haya una metáfora problemática que signifique más de 5 cosas, tenga más de 5 referentes y pueda producir una confusión. Eso no debe ocurrir en el texto informativo, académico, profesional, empresarial. Recapitulando, producir un texto es un proceso, así que exige la revisión, exige verificarlo, comentarlo, requiere disciplina, así que exige una edición, necesita de alguien que le dé una mirada o por lo menos de una autoedición, de que lo dejemos descansar y le demos una mirada crítica, disciplina. E implica construir y ser cuidadosa. Debemos ser cuidadosas porque ese texto, si es informativo, tendrá como fin último la publicación o la divulgación, por lo menos la divulgación para algún tipo de público. Esta noción, esta recapitulación sobre construir y ser cuidadosa nos recuerda las metas del texto informativo. La lectora es lo más importante, hay una producción estandarizada, hay un ahínco en el respeto a la audiencia, en la calidad del producto que llevamos. Hay un compromiso con el acto comunicativo, es un acto cuidado, calculado. Ahora continúa viendo el video Criterios de Textualidad. Nos vemos entonces en ese otro video en el que exploraremos los 7 criterios de textualidad, 7 criterios de textualidad establecidos por de Vaughan y Dressler
y reconceptualizados por Jan Renkema y luego pues procesados un poquito por este servidor para presentarles ejemplos de cómo podemos aplicarlos en la edición, ya sea la autoedición, la edición de mi propio texto o la edición del texto de otra persona, y utilizarlos de esa manera como técnicas lingüísticas de edición de textos. Hasta luego.